siento que estamos preparados precisamente para recibir su palabra. Pero vamos a colocar entonces, mis hermanos, en primer lugar, este tiempo en las manos del Señor. Tenemos nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por permitir de nuevo acercarnos a ti. Gracias, Señor, por incluirnos en tu familia y darnos una nueva identidad. Sí, Señor, una identidad que permanecerá en el tiempo y que nos permite recibir, Señor, generosamente de tu parte tantas y tantas bendiciones. Haznos cada vez más, Señor, conscientes de todo lo que tenemos en Cristo. Oh Señor, bendícenos con tu palabra. Queremos escucharte, Señor. Queremos conocer más y más de tu voluntad y de tu plan para con nosotros. Muéstranos, Señor, a través de las Escrituras lo que a ti te agrada y permite que nuestras vidas reflejen la verdad de lo que tú nos enseñas y de lo que a ti te agrada. Oh Dios, háblanos en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy nuestro último mensaje de la serie Conforme a la Voluntad Divina. Después de 7 semanas, 7 mensajes, hoy vamos a concluir. Y permítanme hacer un repaso, porque es importante, algunos no estuvieron durante estos mensajes, y vamos a hacer un resumen que es muy importante precisamente para el cierre de esta serie. Recordemos que inicialmente hablamos de qué es la voluntad de Dios, y decíamos que la voluntad de Dios es ese atributo de Dios mediante el cual Él aprueba y determina toda acción para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Toda acción necesaria para el cumplimiento de esos planes. Y nos basábamos para ese mensaje en el texto bíblico del Salmo 143, 10, donde decía: enséñame a hacer tu voluntad. Decía David en ese salmo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y luego allí, también en este mensaje, vimos 3 aspectos de la voluntad de Dios que son muy claves y que los encontramos a través de toda la Biblia. La voluntad soberana de Dios. Él es soberano. Nada de lo que suceda se escapa de su voluntad soberana. Veíamos después la voluntad revelada de Dios. Es esta, la Biblia, su palabra, confiable, suficiente para suplir nuestras necesidades. Esa es la voluntad revelada. Y luego veíamos la voluntad individual. Es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Es donde donde se refleja ese plan para cada uno de nosotros. Y concluíamos que debemos descansar. Escuchen, mis hermanos, descansar en la realidad de que nada se sale de la voluntad soberana de Dios. Porque a veces decimos, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Debemos descansar en esa realidad. Nada, todo está bajo su control.
Igualmente debemos dedicarnos a leer, comprender, vivir su palabra, su voluntad revelada. Y finalmente debemos basar nuestras decisiones también en la voluntad conocida de Dios. Bien, el segundo mensaje, hablamos de que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Hagamos el bien. O sea, que nuestra vida, nuestra actitud refleje su bondad. Hacer el bien. Y veíamos allí nuestro texto en Primera de Pedro, allí en el capítulo 2. Y veíamos 5 versículos en la cual nos decía allí el apóstol Pedro que debemos vivir como extranjeros en esta tierra. Debemos abstenernos de toda obra pecaminosa. Debemos dar buen testimonio delante de los incrédulos. Y debemos someternos a las autoridades humanas. Y finalmente, el último versículo de esa porción que estudiamos allí en el versículo 15, debo cerrar la boca de los necios con mis buenas acciones. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien, dice ese versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestro tercer mensaje, hablamos de tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y allí tomábamos como base Romanos 12, y decía allí el apóstol Pablo en esta carta, y no se adapten a este mundo. ¿Recuerdan? No se adapten a este mundo. Porque al adaptarnos, pues obviamente estamos fuera del camino señalado. Y vamos a tener que sufrir, y hablábamos allí de ser fuertes en resistir, y de resistir el rechazo de los demás. Pero nos dice aquí, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, este segundo concepto es cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Es decir, que pensemos como Cristo. Esa es la mente que debemos tener. Y que tomemos decisiones como Él. Esta es la voluntad de Dios. Después vimos el cuarto mensaje, la voluntad de Dios y el sufrimiento. Allí también tomamos como base la primera carta del apóstol Pedro, pero allí en el capítulo 4. O sea que la voluntad de Dios a veces incluye el sufrimiento por hacer el bien. Decíamos, asegúrate de que si vas a sufrir, sea de la forma correcta. Asegúrate de que si vas a sufrir, sea por hacer la voluntad de Dios. Y comentábamos allí que ese sufrimiento no nos debe causar sorpresas, porque definitivamente las personas del mundo nos van a criticar y nos van a atacar de cierta forma. Y esto puede producir cierto sufrimiento. Y además puede producir vergüenza, pero nada de los dos debemos sentir. Por el contrario, nos decía allí en la palabra que debemos regocijarnos con el sufrimiento, no regocijarnos porque estamos sufriendo, eso sería masoquismo, ¿verdad? Sino por lo que significa es hacer
la voluntad de Dios, porque esto, mis hermanos, el hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a cosas más grandes. El quinto mensaje, hablamos de la voluntad de Dios, es nuestra santificación. Allí también veíamos otra carta del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Y decíamos que la santidad es tomar en cuenta a Dios sobre todas las cosas. Tomar en cuenta a Dios sobre todas las cosas. Decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación expresa lo que Dios está llevando a cabo. Expresa lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y expresa también lo que a Él le agrada y le deleita. En el sexto mensaje hablamos de la oración conforme a la voluntad de Dios. Allí nuestra base bíblica fue Primera de Juan, allí en el capítulo 5. Y decíamos que nuestra vida consiste, entre otras cosas, en una relación viva y personal con un Dios vivo y real. Y con Él tenemos una comunicación. Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Y nosotros nos acercamos a Él por medio de la oración. La oración hace parte de todos los recursos que Dios ha provisto para que nos acerquemos más a Él y le podamos conocer y por ende amar más. La oración es el acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Jesucristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad. Hace 8 días veíamos el séptimo mensaje, la voluntad de Dios y la llenura del Espíritu. Todo control que no sea Dios es descontrol. Eso decíamos. La llenura del Espíritu consiste en el control del Espíritu. Control total. Y el control del Espíritu debe ser evidente en mí. Yo lo debo exteriorizar en mis relaciones con mis hermanos, en el matrimonio, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Si quieres hacer la voluntad de Dios, deja que su Espíritu controle tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus decisiones, tu futuro, controlado por el Espíritu. Bien, después de esta introducción vamos entonces a considerar para el mensaje de hoy 3 puntos. El mensaje tiene un título bastante como diferente a la serie, ¿verdad? Puedo hacer lo que quiera. No está con signo de interrogación, no es una pregunta, es como una afirmación. Puedo hacer lo que quiera. Nuestra idea principal, como todo mensaje, la voluntad de Dios siempre será mejor que la mía, porque solo Él sabe lo que merezco. Solo Él sabe lo que merezco. Bien, después entonces de haber repasado estos principios sobre la voluntad de Dios, vamos con nuestro primer punto del mensaje de hoy. Primero, el contentamiento y madurez cristianos. Bien,
Recordando lo que acabo de comentar, de compartir ese resumen, entonces decimos que la voluntad de Dios es que tú seas bondadoso, que reflejes tu bondad, que pienses como Cristo, renovar nuestra mente, sufrido, asegúrate que si vas a sufrir, sea por las cosas correctas, santificado, que tu vida debe tomar en cuenta a Dios por encima de cualquier cosa, lleno del Espíritu, que tu vida sea controlada por el Espíritu, y además que tu vida esté enmarcada en la oración, en la lectura de su palabra y en esta reunión, en congregarnos. Muy bien. ¿Sí queda claro? Repito, bondadoso, que pienses como Cristo, sufrido, santificado, lleno del Espíritu, y que tu vida esté enmarcada en la oración, la lectura de la palabra y congregarse. ¿Quedó claro? Bueno, de pronto alguien puede hacerse la pregunta, sí me queda claro, pero me siento un poco confundido o engañado. Porque la verdad, yo pensaba que a través de esta serie iban a dar respuesta a mis preguntas, como al inicio, la mujer con la que debo casarme, la carrera que debo estudiar, el trabajo que debo aceptar, la iglesia donde debo congregar. ¿Dónde están esas respuestas? Tú quieres respuestas específicas, ¿verdad? Entonces me siento como que sí, la voluntad de Dios y bondadoso, pero ¿dónde? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a estudiar? Ahora, está bien porque creo que hay una acción final y yo sé que les va a gustar. Si tú eres bondadoso, piensas como Cristo, sacrificado, santificado, lleno del Espíritu, y tu vida se basa en la oración, en la lectura de la palabra y en congregarse, estás listo para esto. Haz lo que quieras. Cásate con quien quieras. Ve a donde quieras. Trabaja donde quieras. Escoge lo que quieras. Seguramente dirán, ¿verdad? ¿Eso es verdad? Absolutamente. Si estos mensajes que hemos visto durante estas 7 semanas son realidad en tu vida, entonces adivina quién está controlando tus deseos. Dios. Y si Dios controla tus deseos, entonces puedes casarte con quien quieras. Haz lo que quieras. Bueno, dirán, bueno, esto está como interesante, ¿verdad? Pero necesitamos un soporte bíblico para el mensaje de hoy. Entonces vamos, acompáñenme al Salmo 37 y leemos 2 versículos del Salmo 37. Versículo 4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, el 5, confía en Él, que Él actuará. Allí nos vamos a basar en el mensaje. Vamos a ver el primer versículo. Voy a repetirlo. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón.
Tal vez la versión Reina Valera nos suena un poco más, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algunos de ustedes saben que a veces cuando hablo de los salmos o hago referencia a algún salmo, yo tengo allí la versión poética del salmo. ¿Recuerda? El salterio poético de la lengua española del siglo XVIII. Entonces esto es interesante, o sea, yo tengo allí todos los salmos en una versión poética. No es la bíblica, pero quiero compartirles este versículo o estos versículos que vamos del salmo en la versión poética. Si me lo permiten, me encanta a mí la poesía y por eso lo comparto con ustedes. ¿Cómo dice la palabra aquí? Dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. La versión poética dice, pon todas tus delicias en Dios solo, en ese Dios tan dulce y tan benigno que te concederá todas las gracias que con buen corazón le hayas pedido. Entonces, deleítate en el Señor. Ese es lo que nos dice este versículo. Deleítate en el Señor y Él plantará sus deseos en tu corazón. Él plantará sus deseos en tu corazón. Entonces, la voluntad de Dios es simplemente un asunto de seguir los deseos que Dios ha plantado en tu corazón porque te estás deleitando en Él. Él actuará. Él, de hecho, cumplirá su voluntad. Si tú solo te deleitas en Él, donde dice allí, pon tu delicia en el Señor, entonces puedes hacer lo que quieras. Tal vez deleitarse, vamos a hablar un poquitico más de deleitarse. Deleitarme en Dios es sentir verdadero gozo, pasión y seguirlo a Él con todo. Sentir verdadero gozo. ¿Y por qué lo hago? Porque siento gozo y pasión por Él. Porque soy bondadoso, pienso como Cristo, sufrido, santificado, lleno del Espíritu, y además mi vida se enmarca en la oración, la lectura de la palabra y congregarse. Deleitarme en Dios es entregarme a Él sabiendo que sus promesas también son para mí. Deleítate en el Señor. No deleitarnos en nuestros deseos, sino en el Señor, y allí viene la promesa. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Acompáñenme entonces al segundo punto. La confianza en que su voluntad es lo mejor para mi vida. Nuevamente la idea principal. La voluntad de Dios siempre será mejor que la mía, porque solo Él sabe lo que merezco. Vamos al segundo versículo del Salmo 37, 5, y dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Voy a leer la versión poética, ¿verdad? Vuelvo y le digo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. La versión poética dice, descúbrele al Señor lo que te falta, lo que deseas con ardor tan vivo,
y fía en Él, pues lo que te conviene sabrá por su bondad hacerlo Él mismo. Encomienda al Señor tu camino. O sea, le tenemos que entregar todo a Él, porque confío en Él, porque confío que todo bajo su voluntad es lo mejor para nuestra vida y no vamos a correr ningún riesgo si le entregamos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, la familia, la economía, todo lo que tenga que ver conmigo. Señor, eso es tuyo, moldéalo a tu santa voluntad y sea conforme a lo que tú quieras. De esa manera estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Confía en Él, que Él actuará. Yo te pregunto, ¿te comprometerías con alguien en quien no confías? Yo por lo menos no. ¿Qué tal una pareja de novios que digan, bueno, nos vamos a casar, pero yo no confío en ti? Pues sería un error gravísimo, ¿no? Si no hay esa confianza. Debemos tener confianza. Cuando uno va manejando, se sube en el carro y papá y se suben los niños y la señora y ustedes no ven la cara de los niños todos angustiados, todos estresados, mi papá va a manejar, ¿sí? Y no se suben tranquilos porque confían, ¿sí? Ni se dan cuenta, es más, hasta se duermen los niños. Y ya el colmo de la confianza es que la copiloto se duerma también, la señora. O sea, mucha confianza. Es eso. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que confiemos en Él. De otra manera, pues, si no confiamos en Él, como no confiamos en su palabra, ¿le estaríamos obedeciendo? Pues no le obedeceríamos. Esto es algo importante. Debemos confiar en Dios plenamente. Señor, que se haga tu voluntad hoy y todos los días de mi vida. Solo debemos clamar todos los días de mi vida. Cuando lo que hagas sea la voluntad de Dios, todo parecerá ocurrir sin mucho esfuerzo, sin muchos obstáculos, ¿verdad? Todo va funcionando independientemente de la situación. Vamos al punto número 3. Nuestros propósitos siempre moldeados por su voluntad. Nuestra idea principal, la voluntad de Dios siempre será mejor que la mía, porque solo Él sabe lo que merezco. Voy a compartir otro principio importante. Ya tenemos una base de cómo vivir la voluntad de Dios. Pero hay un principio importante que lo vemos aquí en la palabra de Dios. Imagínense un tractor que está allí estacionado. Yo me subo al tractor, pero no tengo la llave y trato de moverlo. ¿Ustedes creen que voy a poder mover un poquitico 18 toneladas? No lo puedo hacer. Es una tarea muy difícil. Pronto se requieren grúas y amarrarlo con cadenas para que lo halen y de cierta forma pueda moverse un poco. Pero cuando el tractor está en marcha, está andando, es muy fácil, suavecito, ¿verdad? Que uno lo maneja. Pero es cuando está en marcha. Una vez te pongas en marcha con algún proyecto, Dios tomará el control del timón con brazos fuertes de su voluntad y le será fácil. Será todo fácil.
Supongo que Dios ha podido enviar las grúas celestiales y moverte, ¿verdad? Muy fácil, pues Él manda y lo mueve y lo lleva a donde Él quiere. No, pero Dios quiere. A Él le gusta, a Él le agrada que la gente esté en movimiento. Ese es el principio. Y tenemos, en la Biblia miles de ejemplos, pero el apóstol Pablo nos da un ejemplo de una persona que realmente vive este principio de estar en movimiento. En su segundo viaje misionero, Pablo cumplió el ministerio que Dios le había planeado allí para Galacia, una provincia grande allí en el Imperio Romano. La tarea en ese entonces se cumplió, pero Pablo no había terminado. Él se estaba moviendo. Él no se quedó quieto. Él es un modelo de persistencia. Pablo entonces se fue al occidente sin saber específicamente la voluntad de Dios, pero estaba en movimiento precisamente para que Dios lo pueda guiar. Así es que Pablo se fue con Silas y Timoteo hacia Asia Menor y estaban emocionados realmente con el, prospecto de poder compartir con mucha gente en Asia Menor la palabra, el Evangelio. Entonces salieron allá y de pronto, como si cayera un muro de concreto ahí sobre la autopista, el Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio en Asia. Miremos allá en el libro de Hechos 16, capítulo 16, versículo 6, dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. No sabemos por qué ni cómo Dios les hizo esto, pero lo hizo, les cerró la puerta, cambió su dirección. Entonces ellos no se quedaron ahí quietos, sino cogieron hacia el norte, allí al norte de Misia, esperando entrar allí en la provincia de Bitinia. Pero miren lo que pasó, vamos a Hechos 16, 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. No se los permitió. Otra barrera en el camino. Se les había detenido ir al norte, al sur, al este. ¿Y ahora qué? A estas alturas muchos habrían dicho, todas las puertas están cerradas, mejor devolvámonos a casita allí tranquilos. Pero Pablo no dijo eso. Todavía quedaba el occidente o el oeste, de manera que siguieron la frontera entre Asia Menor y Bitinia hacia el oeste hasta llegar al mar Egeo. Y estaban en la ciudad allí costera de Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión, en la que un hombre de Macedonia le pedía apoyo, rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Miremos allí también en el 16, el versículo 9, dice: por la noche se le mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios quiso que estuvieran en Macedonia todo el tiempo, pero nunca se los dijo, hasta que demostraron su fe y su persistencia. Y ya cuando no podían dar un paso más, allí es cuando sucede
esta visión. Así es que el principio que debemos aprender es mantenernos en movimiento. Hay tantas personas que se quedan sentadas esperando que la grúa celestial venga y los mueva. Y acordémonos, Dios le agrada es que estemos en movimiento para Él poder conducirnos. Conocer la voluntad de Dios puede significar caminar, sí, por un camino estrecho y de pronto llegar a un callejón sin salida. Sí. Pero ¿qué pasa allí? En ese momento, Dios abrirá una puerta tan ancha que tú no podrás ver lo que está alrededor, sino a través de lo que esa puerta le lleva. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Se encuentra aquí en Hechos 16:10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Pablo respondió inmediatamente, y esa es la única reacción cuando un corazón persistente se encuentra con una puerta abierta. Pensando en esto, recordé hace muchísimos años, había un parque de diversiones. Yo era pequeño y fuimos a un parque de diversiones. Y una de las atracciones era esa casa donde hay espejos y vidrios, y eso es como un laberinto, ¿no? Entonces el reto era entrar por esta puerta, meterse por ese laberinto de vidrios y espejos y salir al otro lado. Y obviamente no era tan sencillo. Comienza uno a entrar allá y veía esos espejos, reflejos. No, por aquí no es, aquí no, está cerrado. Bueno, viene ese momento, otro niño que había entrado allí se puso a llorar, ya esperó que la mamá llegara a sacarlo. Pues yo no podía hacer lo mismo, ¿no? Como sea, yo tengo que salir al otro lado, me están esperando. Y así, toque aquí y allí, y, bueno, por aquí sí hay salida, y vuelva por allí, hasta que al fin salimos. Siempre fue una lucha para poder salir al otro lado, pero lo logré. Y esto nos enseña que si luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. Hay que luchar. Una máxima secular de una conducta popular dice: trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan, y luego vivirás lo que otros solo sueñan. Tú puedes rebotar contra una puerta, contra otra, pero esa es la forma en que de cierta forma Dios te guía, a veces a la fuerza, ¿sí? Para que entres por la puerta que se abre. Muévete, sé persistente. Además, recuerda que la voluntad de Dios tiene que ver contigo como persona. Si tú eres una persona que está en la condición correcta, o sea que eres bondadoso, piensas como Cristo, sufrido, santificado, lleno del Espíritu, y además tu vida está enmarcada en la oración, la lectura de la palabra y congregarse. Entonces, puedes seguir tus deseos y estarás cumpliendo la voluntad de Dios. Si tú cumples con esa lista, puedes seguir tus deseos y estarás cumpliendo la voluntad de Dios. Dios quiere ser nuestra pasión más grande.
Si decimos que amamos al Señor, nuestra relación con Él debe tener prioridad sobre lo que tenemos, sobre lo que nos rodea, sobre nuestras posesiones, sobre nuestra profesión, incluso sobre las personas, por encima de ello. Pero a menudo no entendemos muy bien lo que dice el Salmo 37 y creemos que el versículo significa que podemos tener todo lo que queramos, porque dice allí, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y algunas personas dicen, bueno, yo oré y el Señor ya sabe cuáles son mis peticiones y yo voy a esperar. Absolutamente. Él dice aquí y está prometiendo que nos dará todas las peticiones de nuestro corazón. Pero en el contexto, este pasaje revela el principio del Señor para purificar nuestros deseos, y hace un llamado a la dedicación que debemos tenerle a Él. Deleitarse en el Señor entonces significa disfrutar el descubrir más acerca de Él y obedecer su voluntad. Esto lleva a que el Espíritu Santo ajuste los deseos de nuestro corazón a los deseos de Él. Ahí está la actividad del Espíritu Santo. Ajuste nuestros deseos a los deseos de Él, lo que siempre, obviamente, nos va a colocar en la posición de experimentar sus bendiciones. Mis hermanos, cuando consagramos nuestros caminos a Dios y permitimos que nuestros pensamientos y propósitos y nuestro estilo de vida sean moldeados por su voluntad y obviamente por el amor de Él hacia nosotros, es cuando estamos haciendo las cosas bien. Él quiere realmente concedernos los deseos de nuestro corazón, pero en su tiempo. Y si estamos alineados a su voluntad. ¿Cómo estamos alineados a su voluntad? Bondadoso. Pensemos como Cristo, sufrido, santificado, lleno del Espíritu. Y además que nuestra vida esté enmarcada en la oración, la lectura de su palabra y congregarnos. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nuestros deseos son reemplazados por su voluntad y sus propósitos son perfectos. Eso es. Mis hermanos, es factible, escuchen lo que voy a decir, es factible tenerlo todo. Todo. Si permitimos que Dios sea nuestro todo. Amén. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre, te alabamos, te adoramos, oh Señor. Una vez más nos acercamos a ti con el firme y único propósito de darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, el cual merece que estemos siempre agradecidos, Señor, contigo. Señor, tu voluntad siempre será mejor que la nuestra, porque solo tú sabes lo que merecemos.
Suplicamos tu gracia, Señor, para poder cumplir con el propósito de ser bondadosos, de pensar como Cristo, sufridos, sí, Señor, por hacer lo bueno, santificados, es decir, tomar en cuenta a Dios sobre todas las cosas, llenos del Espíritu, y que podamos tener el hábito de la oración, de la lectura de la Biblia y de asistir a la iglesia, y de esta forma saber que nuestros propósitos siempre estarán moldeados, Señor, por tu voluntad y cumplirán con el plan que has dispuesto para nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.